pues entonces lo oculto y no lo vivo. Y si lo oculto y no lo vivo, pues me estoy perdiendo de la mística de la vida. El día de hoy estamos acá, la creadora de este programa, que es Mayra Vargas, y yo, Juliana Pineda, y tenemos un gran invitado súper especial, es de acá de Colombia, y él es Hamer González, a quien tengo el privilegio de conocer, y hoy es nuestro invitado especial, así que gracias, Hamer, por estar aquí en este espacio, y pues por este hermoso tema que nos traes, que es el erotismo como clave de la espiritualidad. Estoy súper emocionada acá, atenta también a escuchar, a aprender. Este es un tema súper nuevo para mí, así que pues gracias y bienvenido. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de a qué te dedicas, qué haces, cómo ha estado todo este proceso y de dónde nace esta idea del erotismo como clave de la espiritualidad. Ok, pues inicialmente gracias Juli por esa introducción tan bonita y gracias Mayra por la invitación a este espacio que me parece súper valioso pues para las personas. Creo que esta idea del erotismo nace justamente de mi aprendizaje como coach, en donde aprendí algunas distinciones y fue como una epifanía entender lo que es el erotismo, no visto como lo vemos convencionalmente en la sociedad, de que es una predisposición hacia el acto sexual meramente. Haciendo una retrospección de mi vida, me di cuenta que yo he sido un hombre tremendamente erótico, llevándolo a un contexto más amplio. Y eso me llevó a tener una conexión con la vida muy profunda, ¿sí? Entonces creo que uno de los grandes quiebres de la humanidad es justamente esa desconexión con la espiritualidad, porque no la entendemos y a muchas veces hasta la sobrevaloramos y no conectamos con ella, ¿cierto? Súper, muchas gracias. Pues yo ya estoy empezando a aprender y sí, yo capto que muchas veces los seres humanos empezamos a confundirnos o tenemos creencias desde muy pequeños en las cuales asociamos una palabra, un término solo con algo. Y sí, probablemente muchas veces yo de manera personal apenas escucho el erotismo, me voy como al baile sensual, ¿no? O sea, se me viene a la cabeza como el stripper, algo Claro, así. claro. Entonces, sí, que el erotismo va más allá de eso y me encanta pues ese espacio de aprender qué realmente es erotismo, qué es erotismo para ti y también cómo conectarme con esa espiritualidad que probablemente siempre hay una oportunidad para evolucionarla, que siempre podemos estar trabajando en esa espiritualidad. Así que muchas gracias por este tema y por enseñarnos el día de hoy, pues realmente qué significa. Yo quisiera hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué es el erotismo? O sea, a grandes rasgos. Ok, listo. Eh, Antes que nada, quiero contarles una historia de mi vida para contextualizar por qué llegué a este tema y por qué les quiero explicar esto justamente. Yo de niño crecí en un contexto social un poco complejo, había violencia, había pobreza externa, pero crecí en un hogar tremendamente cuidado, súper amoroso, súper protegido. Entonces, yo de niño aprendí a confiar en el amor cercano de mi familia, ¿cierto? Ese espacio tan cuidado hizo que yo generara mucha sensibilidad. Recuerdo que a los 3 años, 2 años, mi mamá me sentaba frente al televisor a ver caricaturas y cuando regresaba yo estaba llorando porque algo malo le había pasado a la caricatura, ¿no? Entonces desde muy niño aprendí a ser muy sensible y empático con las emociones de los demás. Pero como el contexto externo era un poco complejo, también aprendí a desconfiar un poco de otras personas. Eh, a veces en la escuelita de pronto un niño me pegaba o no y eso para mí significaba que tenía que aprender a observar muy detenidamente las características, expresiones de las personas para protegerme, ¿cierto? Entonces, en ese sentido,
hubo dos características, dos habilidades que desarrollé. Primero, una alta sensibilidad y segundo, una alta observación. Mis papás, en medio de ese hermoso cuidado que han tenido conmigo y con mi hermana, eh, potenciaron mucho eso por medio de diferentes cosas. Yo aprendí a tocar guitarra, aprendí a cantar, aprendí a pintar, a dibujar, practiqué un arte marcial que se llama Kung Fu, que en este contexto Kung Fu significa el arte de hacer las cosas bien. Entonces siempre estuve en un contexto en donde el arte y la belleza estaba muy, muy metido como en mi corazón y en mis contextos. Y en esos espacios aprendí y conocí muchas de las mejores relaciones que yo he tenido en mi vida con diferentes amigos. Entonces aprendí dos cosas: a conectar mucho con la belleza del arte y a relacionarlo con las conexiones con las personas, o sea, con el amor. Entonces ahí aprendí que no solamente existía un amor fraternal de mi familia, sino que también existía un amor por parte de otras personas, un amor filial, ¿sí? De amistad. Y esa es la base de la espiritualidad en mi vida. ¿Por qué? Porque con el arte aprendí lo que es el misticismo de la vida, la minucia, la belleza, a reconocer la belleza. Y al conectar con otras relaciones, pues aprendí lo que es la conexión. Y básicamente eso engloba lo que es la espiritualidad. Conectarme con la belleza, conectarme con el misticismo, conectarme con el amor. Ahí es donde viene entonces la definición de erotismo. La definición de erotismo como emoción vendría siendo esa emoción que nos permite a nosotros fundirnos con lo que amamos. Y eso incluye el acto sexual. Obviamente no está alejado de eso, pero si lo ampliamos quiere decir que yo me conecto a profundidad con algo que me importa. Por lo tanto, si yo tengo la capacidad de entender, reconocer la belleza en el mundo, me voy a conectar justamente con el mundo, con la vida, con las personas, y eso se transforma en espiritualidad. No necesariamente tenemos que entender o discernir el significado de Dios, porque la espiritualidad tiene que trascender eso. Entonces yo empiezo a ver magia, empiezo a ver belleza, empiezo a reconocerla y se crea una especie de sensación de asombro en donde yo empiezo a ver la mística de la vida, ¿sí? Y profundamente se conecta con el propósito y con la sensación y satisfacción de estar presentes, ¿sí? Eso quiere decir que si yo me doy el permiso de salir y conectar con un árbol y estoy como fundida con Exacto. ese árbol, es una experiencia erótica que me lleva a la espiritualidad. Exactamente. Entonces, cuando yo me conecto a profundidad con algo, y la naturaleza es un medio muy, muy, muy fácil de conectar con esa espiritualidad porque nosotros somos naturaleza, ¿cierto? Entonces, cuando yo salgo y veo un árbol, no sé, abrazo el árbol, hay personas que lo hacen, o escucho los pajaritos, o simplemente me entrego a la sensación del aire, del sol. Es un momento erótico porque yo me estoy compenetrando y conectando profundamente con ese momento. Entonces ahí llegan diferentes cosas bastante importantes, que es, yo aprendo a vivir, porque si yo me conecto, estoy en el presente y empiezo a identificar las sensaciones que tengo en la vida. Y ahí se transforma otras cosas como la satisfacción. Me siento vivo, me siento satisfecho porque finalmente estoy conectado con el mundo, estoy conectado con mi contexto y empiezo a agradecer también que yo hago parte de eso. Y la espiritualidad tiene todo que ver con eso, ¿sí? La espiritualidad viene del espíritu y espíritu viene del latín spiritus, y espíritu significa respirar, ¿sí? Y si tú te pones a observar cómo son las personas muy felices, muy agradecidas, que en este contexto podemos decir determinantemente que son muy eróticas, ¿cómo son esas personas? ¿Cómo es el cuerpo de esas personas? Ellas. Muchas veces tú puedes visualizar que cierran los ojos, agradecen y respiran. Susana Bloch, en un libro que escribió, que es El alba de las emociones, explica un poco cuáles son las emociones básicas y cuáles son esas expresiones. Y el amor tiene para ella dos formas de expresarse. Una que es la ternura y la segunda que es el erotismo.
Y hay una diferencia, y es la ternura es una emoción que nos permite acoger, proteger a cualquier cosa que amemos, ¿no? Entonces, una persona, un amigo, mi familia, mi novia, pero también puede ser mi mascota, la naturaleza, es una emoción que nos permite acoger y proteger, y es una expresión del amor. Y la segunda, que es el erotismo, que es una expresión más de fusión, como te mencionaba ahorita, fusión con la persona, fusión con la emoción, fusión con el contexto. Digamos que la sociedad las ha tergiversado y creen que por ser una persona tierna o ser una persona erótica, me voy a ir a un lado oscuro del erotismo justamente, que es el morbo, que está mal visto por las expresiones de amor que yo tengo con los demás. Pero es porque tergiversamos la idea y la confundimos con que si yo soy tierno, entonces simplemente quiero un acto sexual, o si yo soy erótico, estoy haciendo un acto o quiero un acto sexual meramente. Te pongo otro ejemplo. Tú has leído algún poema en la vida, ¿no? Y los poemas pueden ser de una guitarra, o de un árbol, o de una cama, o de la calle, o de cualquier cosa. Y los poemas son altamente eróticos porque tú sientes cómo esa persona se conecta a profundidad con esa sensación o esa descripción de lo que está haciendo, y realmente se siente la magnitud de satisfacción y de detalle que tiene. Entonces hay una clave fundamental en desarrollar el erotismo, y es la observación. Observar a detalle, pero observar con ojos de asombro, porque es muy diferente observar con ojos de crítica. Cuando yo observo con ojos de asombro, encuentro la belleza de las cosas. Y finalmente la belleza es el lenguaje universal de la naturaleza, ¿sí? El universo. Entonces, cuando yo reconozco esa belleza en las cosas, empiezo a identificar que hay mística justamente en ellas, y empiezo a conectar con el entusiasmo de aprender, con el asombro de la vida, finalmente. Súper valioso. Me queda claro que es el erotismo, y me encanta la manera en la que nos lo muestras, en la que lo traes acá. Y, me gusta esa parte en la que dices como el traerlo al presente. Quizás eso sea una manera de ser que podemos también elegir estando en cualquier ocasión. O sea, puedo Claro. también darme el permiso de agradecer, de estar en presente y de conectar con lo que tengo ahora disponible. Probablemente muchas personas ahorita estamos en la casa y podemos darnos esa oportunidad, como el chance de, ok, elijo presentarme, mostrarme, o elijo la postura de estar siendo erótica con Sí, lo que tengo aquí ahora mismo. Entonces puedo practicar erotismo mientras estoy cocinando, y puedo crear erotismo mientras me estoy bañando. exacto. Entonces eso me gusta porque siento que es algo práctico y es algo que quizás podemos día con día empezar a implementar y también empezar a transformar ese concepto. De hecho, creo que para muchas personas ahorita, en este tiempo del 2020, el erotismo lo ven como un tabú. O Tal sea, cual. aún existe que hay personas que escuchar de erotismo los lleva como a un tema del que no se habla, o a un tema que no comparten en familia, o a un tema que no se habla con los niños. Estaba pensando qué es lo que a mí me conecta con esa palabra. Lo que a mí en lo Ajá. personal me conecta, una que ya lo había mencionado antes, es ese como el stripper, ¿no? Y Sí, otra es que en muchos lugares del mundo hay tiendas que son eróticas, entonces están directamente relacionadas con lo sexual. Entonces es como que nos adiestraron o nos enseñaron, o la sociedad nos creó eso o nos impuso que el erotismo era como solo relacionado a la sexualidad, y entonces ahí vienen enganchados un montón de tabús que quizás ujú, la gente se está perdiendo de una manera de ser extraordinaria porque cree que o es pecado por diferentes creencias, ¿no? Y ahora que sí, yo escucho
el erotismo, según lo que tú nos traes, pues el erotismo es una gran oportunidad para abrazar mi presente, para estar aquí, para disfrutar lo que tengo, como para sacar mi pasión, para sacar también ese amor por lo que tengo, ese amor por mí misma. Entonces estoy súper como así emocionada. Tenemos por acá unas preguntitas en el chat o algunos comentarios. Nos cuenta Mayra, y Mayra dice, cuando cambio mi observador, mi universo interno cambia. Entiendo que a partir de aquí mi percepción de la vida cambia. ¿Cómo ves eso, Hammer? Sí, evidentemente, las personas tenemos la capacidad de definir el bienestar que tenemos en nuestra vida. Y eso se traduce en explicarme la vida como yo me la quiera explicar. Entonces no depende de las circunstancias, sino depende de mi percepción frente a esas circunstancias. Es de la historia que yo me cuento frente a mi vida. Como lo que tú mencionabas ahorita, yo puedo decir que yo, Hammer González, he vivido al máximo en mi vida. ¿Por qué? Por eso que te comentaba que he desarrollado mucha sensibilidad y esa sensibilidad me ha llevado a experimentar emociones profundamente, que ya sabemos que eso es erotismo, ¿cierto? Entonces, al experimentar emociones profundamente, pues amo profundamente, quiero profundamente, agradezco profundamente, estoy triste profundamente, me da miedo profundamente, pero entonces eso es vivir al máximo. Tampoco hay que satanizar las emociones están allí para darnos información relevante de nuestra vida y con base en eso guiar nuestro camino. Entonces eso es vivir al máximo. Pero si yo veo el erotismo, como lo dice Mayra, de una forma negativa, por ejemplo, pues entonces lo oculto y no lo vivo. Y si lo oculto y no lo vivo, pues me estoy perdiendo de la mística de la vida, me estoy perdiendo de la conexión con la vida.